secretario de Seguridad Pública. Para mí, ellos tres juegan un papel fundamental, y el otro, que no hay que dejarlo de lado, es el papel del canciller Juan Ramón de la Fuente. Él va a jugar el papel central porque tiene que coordinar y todas las tareas de trabajo, aunque en tierra las ejecute Harfuch, el canciller es el responsable de la relación con Estados Unidos y con todos los países. Para mí, ellos van a ser fundamentales. Y la otra, la última, y con esto cierro, la calma fría de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que eso es fundamental, y ella tiene razón. Atrás de ella está el pueblo de México. Así es, y con esto le doy la bienvenida también al abogado César Gutiérrez Priego. Usted sabe que es especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Gran amigo, aparecerá, por cierto, en la boleta electoral del próximo 1 de junio, buscando convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gran amigo, César Gutiérrez Priego, quien precisamente publicaba un tuit, un comentario en X, antes Twitter, sobre la designación de los cárteles mexicanos. Cumplió lo que advirtió Donald Trump, y en medio de esto de los drones y de la CIA, pues para analizarlo y conversarlo, querido César, te mando un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Saludo a Paco, como siempre, un placer, a la producción y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves la situación? La presidenta dice que no tiene miedo, la presidenta dice que hay que mantener la cabeza fría, pero bueno, Donald Trump y sobre todo Marco Rubio, pues picándonos las costillas. Bien dice la presidenta, que no se confunda, no estamos defendiendo criminales. Mira, me queda completamente claro, Vicente. Creo que todos los mexicanos de bien en este país lo que queremos es que obviamente ya no existan grupos criminales y que todos terminen siendo detenidos, juzgados, procesados, sentenciados. El problema tiene que ver en cuanto a lo que señalaba la presidenta el día de ayer, que existe una campañita. ¿Y a qué se refería la presidenta con que existe una campañita? La campañita tiene que ver en cuando tú te das cuenta el nivel de aprobación que tiene la presidenta de México, el nivel de legitimidad, el hecho de que tiene un Congreso el cual está en favor del proyecto político que ella maneja, y que Estados Unidos viene de una problemática en donde hubo una recesión económica. Donald Trump gana porque les promete, we are going to make America great again, o sea, vamos a hacer otra vez a los Estados Unidos grande nuevamente. Y hemos visto la política que está utilizando. Paco le señalaba algo que es muy cierto. Yo lo conozco como el acto de fuerza, es el intimidar mediante la amenaza del uso de fuerza, y es algo que Estados Unidos ha hecho históricamente. ¿Por qué lo señalo así? No es coincidencia que el día de ayer vimos que 3 medios norteamericanos que tienen alcance internacional hayan publicado una nota supuestamente de una investigación que hacen los periodistas de forma independiente, que la publiquen exactamente el mismo día y que hagan el señalamiento de que supuestamente la CIA está realizando vuelos espías. Y se publica en CNN, se publica en el New York Times y se publica en el Washington Post. Eso incluso le da la posibilidad a varios periodistas mexicanos, medios de comunicación mexicanos, a la oposición de nuestro país y a algunos comentócratas e incluso a algunos especialistas en seguridad para empezar a manejar una teoría de que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos dobló a la presidenta de México, o que de todas maneras se están realizando estos vuelos espías, etcétera. Por eso la presidenta de México, sale el día de hoy a señalar y decir, a ver, existen acuerdos de cooperación entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército mexicano. Hay que recordar que México forma parte de esta alianza del Comando Norte. México es un aliado estratégico del gobierno de los Estados Unidos, no porque nos quieran mucho, sino porque somos la primera línea de defensa del sur para proteger la entrada hacia los Estados Unidos. Pero es una realidad que existe desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros hacemos este análisis de qué es lo que está llevando a cabo, la realidad es que estamos viviendo una guerra comercial que se está mezclando con cuestiones de seguridad. Todos queremos que México tenga
el punch para poder ir en contra de los grupos criminales. Pero ¿cómo se necesita tener el punch? No solamente realizar las detenciones de todos estos personajes pertenecientes a los grupos criminales. Si tú no vas en contra de la capacidad armamentística que tienen de fuego, de comprar armas en Estados Unidos de forma legal, pero ingresarlas de forma ilegal, y lo cual les da capacidad para poder tener superioridad en armamento a la mayoría de las policías municipales y muchas de las policías estatales, y a su vez igualarse con las Fuerzas Armadas del país, pues desde ahí ya es un impedimento para que se pueda ejercer el uso de la fuerza legítima en contra de estos grupos criminales, porque obviamente ellos ya tienen la capacidad para dar respuesta. Y el segundo punto que me parece muy importante es el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque todo mundo con un poco de empatía y sin irse a la parte política entiende que la mayor parte del dinero se queda en los Estados Unidos, porque es falso que un negocio que deja más de 12 mil millones de dólares llegue todo a México, a Colombia, a Asia, etcétera. Porque simple y sencillamente pues se meten al mercado bursátil de los Estados Unidos, a estos bancos, a estas ahora nuevas diversificaciones como criptomonedas, etcétera, para poder ser lavado y entonces regresar al mismo mercado financiero de los Estados Unidos y se pueda utilizar. Incluso el mismo New York Times en su momento hizo una nota en donde decía, es que si realmente se va a investigar el lavado del dinero por parte de los criminales mexicanos, pero que ya serían como organizaciones terroristas, pues obviamente habría un grave problema con las instituciones bursátiles de los Estados Unidos, porque gran parte de ellas utilizan ese dinero para el blanqueamiento de activos y utilizarlo en otras herramientas que tienen que ver con el desarrollo de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves que incluso toda esta campaña va encaminada a tratar de generar presión en la presidenta de México, ¿por qué? Pues porque tiene una alta aceptación, tiene un 80% de aceptación por parte del ciudadano mexicano. Incluso hemos visto cosas poco creíbles, a lo mejor hace algunos años, donde no solo toda la sociedad mexicana, gran parte de ella, sino que la comunidad latinoamericana se ha sumado al bloqueo de algunas empresas norteamericanas en donde no quieren consumir productos como el de Coca-Cola. ¿Por qué? Pues por la situación que hubo con los migrantes mexicanos y muchos de los migrantes latinoamericanos. Cuando tú ves ese nivel de aceptación que tiene la líder de un país que por lo general tú estás acostumbrado a imponer cuáles son las reglas que se tienen que llevar a cabo, y lo que busca Estados Unidos es tener control respecto a las decisiones de seguridad pública y de seguridad interior que terminan afectando forzosamente a la seguridad nacional, pues la forma que tienes que hacer pues, es por medio de estos golpes mediáticos, ¿no? Esa famosa guerra sucia o golpes blandos y el lawfare. Por eso veíamos a una Suprema Corte de Justicia que todas las decisiones que tomaba el gobierno de la República lo que hacían era tratar de frenarlo mediante herramientas jurídicas. Pero ahora lo vemos también con muchos medios de la prensa. Y yo puedo entender que habrá gente que de forma genuina pueda hacer preguntas o pueda hacer cuestionamientos. El problema es cuando vemos a personajes que aseguran hechos por medio de una filtración y que a su vez crean teorías que no tienen nada que ver con la realidad, pues te das cuenta que todo esto va encaminado a crear una narrativa, porque lo que quieren es quieren perjudicar la buena reputación y el reconocimiento que está teniendo el ciudadano mexicano hacia la doctora Claudia Sheinbaum, porque lo que quieren es, como bien lo dice Paco, presionarla para que acepte las condiciones que pone el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cómo no va a ser así? Si históricamente en nuestro país incluso se ha conocido públicamente que llegamos a tener expresidentes de México que realmente eran agentes de la CIA, que habían sido reclutados cuando estudiaban en los Estados Unidos o cuando estaban realizando su carrera política en México. Obviamente, el no poder tener ese control lo que hace es tratar de generar una narrativa en donde veamos a estos medios extranjeros, ¿no?, por lo general de Estados Unidos, en donde filtran información que son retomados por medios mexicanos, en donde empiezan a señalar cualquier historia que tenga que ver en cuanto a ya doblaron a la doctora Claudia Sheinbaum, Estados Unidos no tiene respeto por la doctora, porque hay que recordar algo, incluso internacionalmente el reconocimiento que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en cuanto a su trato con Donald Trump, en cómo supo negociar, se ha replicado al grado de que Justin Trudeau le pide apoyo a la presidenta de México para poder frenar la entrada de aranceles a los productos canadienses. Y
Y a su vez, incluso el Parlamento Europeo pone como ejemplo de negociación a la presidenta de México y le dice a los líderes de cada uno de los países, tomen ejemplo de lo que está haciendo la presidenta de México. Pues me parece que están tratando de combinar cuestiones que tienen que ver con una guerra comercial, porque es en beneficio de la economía de los Estados Unidos, perjudicando a socios comerciales, y lo tratan de mezclar con temas de seguridad. Por supuesto que todos los mexicanos queremos que se acabe con los carteles de la droga, pero incluso escuchas ayer al presidente Donald Trump decir que la inmigración ilegal toda entra por México, e incluso señalamientos de que criminales del Congo llegan por México. Me parece que geográficamente es mucho más fácil que lleguen por Canadá a que lleguen por México, pero es parte de la narrativa que está llevando y que curiosamente muchos medios de comunicación, periodistas y comentócratas, así como la oposición en México, se suben al barco para tratar, por supuesto, de politizar un tema y sacar un beneficio y raja política. ¿Por qué? Porque ven tan fuerte la imagen de la doctora Claudia Sheinbaum, y además ella ha sido tan estoica y ha sido muy clara en su posicionamiento de que todo lo que quieran respecto a cooperación y coordinación se va a llevar a cabo, pero que el gobierno mexicano y la soberanía nacional se tiene que respetar. Eso me parece que incluso es una cuestión política, y el hecho de que lo hayan dado a conocer un día como hoy, aunque no lo creas, tiene un significado importante, Vicente. Hoy es el 112 aniversario del ejército mexicano como lo conocemos en la actualidad. Me parece que incluso iba encaminado a eso, a no enaltecer a las Fuerzas Armadas mexicanas, y obviamente el respeto que se da hacia la figura de la presidenta de México. Me parece que tratan de hacerlo empañándolo un poco con todos estos temas, porque ya crean una narrativa. Y coincido en el último comentario que dice Paco, que parte importante que tendrá